Fin de espacio publicitario. Radio H. Para de pensar, para de mirar para adentro. ¿Quieres saber qué es lo que tú tienes? Para de mirar para adentro. ¿Quieres saber qué es lo que tú tienes? Presiento mi ser enloqueciendo, pero ahora no podré soltarme de este sueño. Pero ahora no podré soñar. Para de escapar, para de callar, para adentro. El tiempo ayudar a sanar, desciendo en fragmentos desde el cielo, pero ahora no podré soltarme de este sueño, pero ahora no podré soñar. Déjame solo, créeme, no te miento. Cuatro paredes retienen el silencio de esta sombra. Y ahora no puedo soñar. Y ahora no puedo soñar. Y ahora no puedo soñar. Y aquí estamos, una semana más, haciendo continentes y contenidos en Radio H, la radio de la Mutual Homero Mansi. Mi nombre es Mariano Quiroga y estoy al frente de este equipo con el que estamos trayendo un montón de noticias, un montón de información que nos ayuda a entender con un poquito más de claridad, con un poquito más de... ¿cómo decirlo? Con un poquito más de contexto, al menos, lo que está pasando en el mundo. Porque lo que ocurre en el continente, lo que ocurre en los otros continentes, tiene mucho que ver con lo que pasa en la Argentina. A veces las noticias se cuentan de manera separada, se cuentan sueltas, se cuentan como si fueran cosas aisladas que ocurren. Y bueno, y aquí tratamos de poner todas esas cosas aisladas en relación. Tratamos de que se entienda que las luchas de todos los pueblos, en muchos casos, o en casi todos, son una lucha en común que tenemos todos los pueblos. Porque los pueblos nos parecemos mucho más de lo que nos quieren hacer creer. Los pueblos no solemos estar en contra los unos de los otros. Lo que suelen estar en contra son los gobiernos, o son las tendencias ideológicas, o son las corporaciones que tienen el poder, ¿no? Los grandes conglomerados. Esos sí son los que pueden estar en contra de pueblos, de naciones enteras, pero no los pueblos que nos queremos los unos a los otros. En fin, esto sonó un poquito evangelizador, ¿no? No es la idea tampoco bajar línea desde acá de una manera tan concreta, pero sí al menos quería que desde el vamos quede claro cuál es un poquito
el sitio desde el que nos plantamos, ¿no? A la hora de contar lo que contamos, por qué lo contamos y de la manera en que lo contamos. Junto conmigo están Maikis allí ocupándose de la puesta en el aire, de la parte sonora, y el señor Edison Burbano, que es quien ha venido trabajando para que esto se pueda ver, se pueda encontrar en las redes sociales y uno pueda compartirlo, pueda me gustearlo, pueda sentirse parte de esto, aportar, saludarnos, como ya nos saludó Lilian Páez apenas lanzamos el video. Un saludito también para ella y para todos los que se quieran sumar y quieran aportar. Ya les decimos desde aquí que, por supuesto, tenemos nosotros nuestra agenda, los temas que nos parecen fundamentales para entender un poquito lo que pasa en el mundo, pero hay tanta variedad de temas, tanta variedad de intereses, que siempre nos parece importantísimo que del otro lado nos digan si hay algún tema que les parece que tiene que estar en nuestra agenda y que les parece que no lo abordamos lo suficiente, o que quieren que lo abordemos desde nuestra óptica porque lo que ustedes se han enterado por otros lados no les convence. En fin, lo que sea, estamos aquí dispuestos a enfrentarnos a esos desafíos que nos puedan llegar a presentar. Hoy, les cuento, vamos a estar hablando con un colega de Presenza, con otro columnista, con otro analista de lo que ocurre en el mundo, que se llama Oleg Yasinski, que él es de nacionalidad ucraniana, y vamos a estar hablando justamente de las elecciones que han tenido lugar este fin de semana en este país, de este nuevo gobierno que se consolida después de que el presidente a los poquitos meses declarara ilegal el Parlamento. Esas cosas que deberíamos estar todos locos, ¿no? De que en un país un presidente diga este Parlamento es ilegal, llame a nuevas elecciones y haga esta pantomima de democracia. Bueno, él nos va a ayudar a entender un poquito qué es lo que pasa, cómo se llegó hasta ahí, cómo son las tendencias en pugna en un país que no deberíamos mirar muy de soslayo, porque la verdad la estabilidad militar, la estabilidad social de Ucrania puede degenerar en una desestabilización de todo el continente europeo, y ya sabemos que cuando los europeos se desestabilizan, el mundo empieza a girar un poquito descompensadamente. Vamos a estar también hablando vía telefónica con Martín Ruano, con nuestro fiel colaborador, que sigue todavía con la pata al hombro. Sigue en la casa reponiéndose de esa rotura del tendón de Aquiles. Seguramente no les puedo adelantar de lo que va a hablar porque es sorpresa incluso hasta para mí. O sea, todavía no nos hemos llegado a poner de acuerdo exactamente a qué hora vamos a estar saliendo al aire, pero sabemos que sí lo vamos a tener, lo cual ya es agradable para todos nosotros. Vamos a estar hablando de la actualidad colombiana. Es un país que siempre miramos de cerca, no solamente porque Edison Burbano sea de allí, sea colombiano, sino porque realmente es uno de esos países más invisibilizados por los medios de comunicación. O sea, de esos países donde ocurren crímenes terribles, donde hay una corrupción galopante, donde hay proscripciones políticas a gran escala, donde se están haciendo limpiezas ideológicas en los territorios, y sin embargo nadie habla de estas cosas, o somos muy poquitos los que hablamos y con muy poquito tiempo, ¿no? Es como que a los periodistas internacionales les dan 2 minutitos para desarrollar un tema, y imagínense hablar de todo esto que acabo de enumerar en 2 minutos. Pero bueno, nos vamos a tomar otra vez un tiempito que no va a ser tan extenso para hablar de todo esto, porque no queremos tampoco deprimirnos, básicamente, no queremos deprimirnos, y justamente, más allá de que iba a anunciar más temas, pero no, como no queremos deprimirnos, vamos a poner una música que combata esa depresión. Nos terminamos de ordenar y empezamos con las noticias, arrancando el programa con Lenine y el Jack Soul brasileiro. Brasileiro e que o som do pandeiro é certeiro e tem direção. Já que subi nesse ringue, o país do swing é o país da contradição.
Eu canto pro rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão. A dança, mugango, dengo, a ginga do mamulengo, o charme dessa nação. Quem foi? Que fez o samba embolar? Quem foi? Que fez o corpo samba? Quem foi? Que fez a ema gemer na boa? Quem foi? Que fez do coco um cocar? Quem foi? Que deixou o ovo no lugar? Quem foi? E fez do sapo cantor de lagoa. E diz aí, Tião, oi, fosse, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei. E diz quanto foi, R$500. Diz quanto foi, R$500. Olha, Tião, oi, fosse, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei. E diz quanto foi, R$500. E diz quanto foi, R$500. Já que sou brasileiro, do tempero, do batuque, do truque, do picadeiro, do pandeiro e do repique, do pique, do funk rock, do toque da platinela, do samba na passarela, dessa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Essa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Já que sou brasileiro, do tempero, do batuque, do truque, do picadeiro, do pandeiro e do repique, do pique, do funk rock, do toque da platinela, do samba na passarela, dessa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Essa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Quem foi? Que fez o samba embolar? Quem foi? Fez o corpo samba? Quem foi? Que fez a ema gemer na boa? Eu só ponho bigode no meu samba quando o tio Sam pega no tamborim. Quando ele pegar e no bandeiro e no zabumba. Quando ele entender que o samba não é rumba. Aí eu vou misturar Miami com Copacabana. Chiclete eu misturo com banana. E o meu samba vai ficar assim. A imagem meu, a imagem meu, a imagem meu. Bien, y comenzamos con este repaso informativo de las cositas que están pasando en los diferentes continentes y que creemos que tienen mucho que ver con lo que vivimos aquí en la Argentina. La primera noticia viene del continente norteamericano, digamos allí, del Caribe, de Puerto Rico. Porque bueno, en medio de las actuales protestas masivas que tienen lugar en Puerto Rico, no podemos decir ni siquiera en el país, tenemos que decir Puerto Rico y no sabemos si es un país, un estado, si es una colonia, en fin, es una situación tan particular la de esta isla que bueno, que no sabemos muy bien cómo nombrarlo. Bueno, el gobernador Ricardo Rosselló anunció este domingo su dimisión como jefe del gobernante Partido Nuevo Progresista y también anunció que no se postulará para la reelección en el cargo el próximo año. Rosselló se abstuvo de renunciar a su cargo de gobernador pese a los reclamos de los manifestantes, quienes tomarán hoy, por ayer en realidad, nuevamente las calles, en lo que constituye las manifestaciones más numerosas, desde que hace una semana y media un escándalo de mensajes de texto sacudió a Puerto Rico. Aquí al lado mío, los que nos estén mirando por Facebook pueden ver algunas imágenes de ese verdadero río, y un río muy caudaloso de gente que se movilizó en Puerto Rico. De hecho, de esas manifestaciones participaron personajes muy famosos, ¿no? Los cantantes, digamos, más importantes de Puerto Rico, y estoy hablando de Residente, estoy hablando de Ricky Martin, estoy hablando de algunos otros que cantan ¿cómo se llama esto? Reggaetón, y que no me acuerdo los nombres, perdónenme, pero bueno, formó parte de una gran discusión entre los puertorriqueños, ¿no? Si se puede apoyar una marcha que mete a estos cantantes tan poco
inteligentes, si se puede utilizar ese término, o no. Pero bueno, eso forma parte de otra discusión. Lo importante es que los puertorriqueños salieron a las calles, puertorriqueños y puertorriqueñas, porque hubo una filtración masiva de mensajes de texto que expuso a Rosselló, al gobernador, intercambiando comentarios sexistas, homofóbicos y soeces con funcionarios gubernamentales, llamando a la ex presidenta del Consejo de la Ciudad de Nueva York, Melissa Mark Viverito, puta, burlándose de las víctimas del huracán María y bromeando acerca de dispararle a la alcaldesa de la capital, o sea, de San Juan de Puerto Rico, Carmen Yulín Cruz. En fin, estas son algunas de las palabras expresadas el domingo por un manifestante allí en la capital de la isla, que se llama Rafael Bernabé, y él opinó en Democracy Now!, ese es el medio al que estamos citando. Él dijo: su renuncia es inevitable. La pregunta es si nos va a hacer esperar otra semana, otras 2 semanas o cuántas semanas más nos obligará a seguir en las calles. Pero no hay duda acerca de si va a tener que renunciar. Él tiene que renunciar, se refiere a Rosselló, porque Puerto Rico está saliendo a las calles y Puerto Rico continuará saliendo a las calles. Y una vez que saquemos a este gobernador debemos continuar la lucha, porque todavía tenemos que tratar con la Junta de Control Fiscal las políticas de austeridad, todas las medidas que quieren imponernos para enfrentar esta deuda insostenible. Y tenemos que transferir esta energía a esas luchas. Puerto Rico es una ciudad que declaró, un estado o una colonia, eso que no sé cómo nombrar, que declaró el default hace un tiempo, que sufrieron graves destrozos por el paso de diferentes huracanes por allí, y la verdad es que la ayuda recibida de parte de los Estados Unidos, ¿no?, de Donald Trump, fue patética, y eso ha generado una enorme desazón en el pueblo. Y las elecciones, bueno, lo pudieron poner a este Rosselló, a este neoliberal al frente del gobierno, pero la verdad es que su situación es insostenible, como bien indicaba este manifestante, y como bien indicaba, ya les digo, esa cantidad de gente que salió a las calles en Puerto Rico. Otro tema que también tiene que ver con los Estados Unidos, con los coletazos de sus acciones. En este caso nos vamos a ir más hacia Irán, nos vamos a ir hacia las repercusiones de lo que está pasando con la política exterior de los Estados Unidos, pero en este caso en el Medio Oriente, en ese lugar tan embromado, si se puede decir de alguna manera, en Irán. Y esto la verdad que me preocupa, porque esto muestra que no solamente el Departamento de Estado, que Mike Pompeo, que Elliot Abrams, que Mike Pence y el resto de psicópatas que están allí en el Departamento de Estado estadounidense hacen cosas para fomentar el odio y alentar la guerra, sino que también desde Irán le responden con munición gruesa, digamos, ¿no? No se están quedando mansitos como para frenar la cuestión. Pero bueno, antes que eso, doy la bienvenida aquí a Edison Urbano, que se suma a la mesa. Hola Mariano Quiroga, hola a todos los oyentas, que ahora son audio oyentes, televidentes, que nos ven por la página de Radio H. Hoy es el programa número 13 de esta temporada, 214 desde que arrancamos. Sí, ya es una cifra grande en Continentes y Contenidos, que la sexta temporada se llama Siguiendo la Agenda de los Pueblos. Estuvimos mucho tiempo una mirada desde Argentina para ver el mundo. Decimos algo así. La aprendimos. Y bueno, hay muchas noticias que se están dando en la región. Bien, y entonces les contaba que en Irán las autoridades dicen que arrestaron a 17 ciudadanos iraníes y los acusaron de ser espías para los Estados Unidos entrenados por la CIA. Los medios de comunicación iraníes informan que algunos ya han sido ejecutados. El anuncio tuvo lugar al mismo tiempo que las tensiones en el Golfo Pérsico, que continuaron aumentando durante el fin de semana, luego de que Irán capturara un petrolero del Reino Unido y sus 23 tripulantes este viernes que pasó. Irán declaró que había capturado el petrolero como represalia
por la confiscación por parte del Reino Unido de un petrolero iraní a principios de este mes frente a las costas de Gibraltar. Les recuerdo, Gibraltar, Peñón de Gibraltar, frontera entre el Mediterráneo y el Océano Atlántico, allí en ese enclave colonial que tiene todavía España, porque esto queda en territorio español. Sin embargo, bueno, se llama Gibraltar. Bueno, la Guardia Nacional iraní publicó un video el domingo en el que puede verse la bandera de este país ondeando sobre el petrolero británico capturado. El Reino Unido dice que Irán obligó al barco Stena Impero a abandonar las aguas internacionales y desvió el petrolero hacia territorio iraní. El audio publicado el domingo parece mostrar a un funcionario iraní ordenándole al barco que cambie de rumbo. Esto es lo que decía: Stena Impero, repito por última vez, se le ordena que cambie el curso a 360 grados inmediatamente. Si obedece, estará a salvo. Cambio. El Reino Unido clasificó la captura del petrolero por parte de Irán como un acto hostil. Hoy la primera ministra Theresa May, ¿no es que había renunciado? Sí, por eso. Esto también es una noticia de ayer, por eso me río, porque digo hoy la primera ministra Theresa May y hoy ya el primer ministro se llama Boris Johnson. Después vamos a hablar de eso. Pero bueno, quien se espera que deje el cargo el miércoles, al final se adelantó. O sea, mañana. Pero se adelantó, hasta hoy fue. Está llevando a cabo reuniones de emergencia con el gabinete. Está en una situación, el Reino Unido, que se tiene que ir por la puerta de atrás la primera ministra. Esto se produce mientras Irán sigue negando la afirmación del presidente estadounidense Donald Trump de que los militares de este país derribaron un dron iraní en el estrecho de Hormuz. Mohammad Javad Zarif, ministro de Relaciones Exteriores iraní, habló nuevamente contra las duras sanciones de Estados Unidos en una reunión del movimiento de países no alineados en Caracas, Venezuela, este domingo, calificándolas de terrorismo económico puro y simple. Mientras tanto, el Pentágono dijo que se están desplegando tropas estadounidenses en Arabia Saudí para defender los intereses norteamericanos contra amenazas emergentes creíbles. El Reino Saudí no ha albergado fuerzas de combate de Estados Unidos desde 2003, cuando Donald Rumsfeld anunció su retiro. Así que bueno, la escalada militar aumenta en Medio Oriente, un territorio donde ya sabemos que se han librado las guerras más brutales de este siglo al menos, y un lugar de difícil control. Una vez que se dispara, ¿no?, esta situación, cuesta mucho después ponerle fin a los combates. Recordemos Irak, recordemos Afganistán, recordemos Siria, recordemos Yemen, el lugar que se les quiera ocurrir, ni hablar de Palestina e Israel, que bueno, sí, llevan 5.000 años. Bueno, no sé si tanto, pero unas cuantas décadas seguro. Sí. Y bueno, pero lo de Irak y Irán es muy paralelo a lo que pasa en Venezuela. Todo es por el petróleo. Que en las grandes potencias es por el petróleo, por el oro negro. Yo creo que eso es más la arremetida de estos países, digamos, que es ahora de la OTAN, ¿no? Tanto Reino Unido, Unión Europea, Estados Unidos. De todas maneras, ojo, que en el caso de Irán no hay un consenso tan claro, ¿no? Porque los Estados Unidos han roto el acuerdo firmado con Irán para el acuerdo nuclear. Y sin embargo, por ahora los países europeos tratan de mantener ese acuerdo vigente. Así que ahí hay también una ruptura que es particular, que cuesta mucho. Lo del petróleo es más netamente económico. Sí, ahí sí. Lo del acuerdo nuclear es para de pronto ya que no exista una especie de armamentismo, de una otra forma. Pero ¿por qué hizo acuerdo? Ahí están re amigos el presidente norcoreano y Donald Trump. Sí, hasta hace 2 años, hasta que entraba Trump, era el peligro de la humanidad, era el presidente norcoreano. Sí. Y ahora, no es tan malo el presidente norcoreano en ese sí, regalo. De todas maneras ese acuerdo también está un poquito en el aire. En el aire. Imagínate cuán en el aire estará, y con esto le vamos a hacer que la gente duerma más intranquila, ¿no?
Pero contá si querés la noticia esta que viene de Europa. Si En- llegás a leer, porque tenés Sí, ahí una sí, letra sí. muy chiquita. Europa en Rusia negó hoy haber violado el espacio aéreo del Corea del Sur y aseguró que sus aviones volaban sobre aguas neutrales del mar de Japón de conformidad con sus normas internacionales y a más de 25 kilómetros De los de islotes los islotes surcoreanos Duoco. El Ministerio de Defensa de Rusia respondió así como un comunicado a acusaciones de Corea del Sur de que aviones rusos invadieron su espacio aéreo. Hay todavía como un conflicto ahí histórico por una isla, ¿no? Entre Japón y Rusia. Es que, bueno, por eso, hay como un efecto tenaza, ¿no? O sea, por los dos bordes de Asia se está armando un quilombo padre, ¿no? En el cual hay armas nucleares, en fin. Sí, pero hace poco se reunió Vladimir Putin con el primer ministro japonés. Con Shinzo Abe, sí. La verdad es que incluso las reuniones de Donald Trump con Putin son de un tono, y el problema es que después todas las acciones que lleva adelante el Departamento de Estado va por otro lado, ¿no? Es como si el Departamento de Estado tuviera una autonomía que va en otra dirección que la que lleva adelante Trump, con lo cual ahí hay un problemita que tiene que ver con los intereses norteamericanos que no terminamos de saber cuáles son, si quieren destruir Moscú o si quieren bailar abrazado tomando vodka. Claro, es el imperio de varias cabezas de águila, son las llamadas águilas. Sí. Sí, Después le vamos a sí, preguntar a Oleg, a ver él cómo ve esta tensión. Sabemos un poquito nosotros su opinión, pero está bueno ver con una mirada un poquito más eslava, ¿no? Cómo se ve toda esta cuestión. Y para terminar ya de tirar todas las malas noticias y todas esas cosas que van a hacer que tengamos sueños pesados esta noche, vamos con la noticia de África, si te parece. En África al menos 19 personas, murieron y 23 resultaron heridas hoy por un ataque suicida de un coche bomba en los aledaños de un puerto de control de seguridad cerca del aeropuerto internacional Aden de Mogadiscio, confirmó AF a la policía. El ataque, que provocó una enorme explosión y una gran columna de humo negro, ocurrió en una zona entre el Hotel Afrique, que sufrió daños materiales, y la intersección conocida como K4, la carretera que conduce del aeropuerto a la capital de Somalia. Sí, con esto nos pasa un poquito algo, que es que todas las semanas tenemos noticias para contar sobre algún atentado ocurrido en Somalia. No lo hacemos porque la verdad son noticias que son dolorosas, pero a la vez no podemos estar semanas y semanas sin recordar que en Somalia están pasando estas cosas, porque pasan ante la pasividad del mundo, ¿no? Nadie se preocupa, nadie le importa. Eso, si el atentado hubiera sido en Londres, en París, en Madrid, en Berlín, toda la gente estuviera conmovida en sus redes sociales, colocando la bandera de estos países europeos y llorando y sufriendo y solidaridad, y vamos, y reunión de las Naciones Unidas, reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, velas blancas en todos los países, alumbrando con la bandera del país del atentado. O sea, hay humanos de primera y humanos de segunda en este planeta. Eso es lo que da. Es triste, claro. Triste. Sí. En fin, hasta ahí, digamos, vamos a avanzar ahora con estas noticias así bomba, como quien dice, pero en un sentido no figurado, sino lamentablemente explícito. Pero tenemos más cositas después que les vamos a querer contar. Vamos a estar hablando y viendo también algún videíto, ¿no?, que preparamos de Colombia. Vamos a estar hablando también un poquito de lo que está pasando en Hong Kong. ¿Llegaron las guarimbas a Hong Kong, Edison? ¿Cómo es la cosa? Habrá que verlo, ¿no? Habrá que ver cómo lo analizamos. Lo vamos a mirar desde un sesgo ideológico, diciendo, no, todos los que están en contra de nuestros aliados son aliados entre comillas. Están formateados por la CIA y por el Pentágono, o
también es verdad que hay una resistencia a regímenes que tienen autoritarismo dentro de su forma de operar. En fin, son cuestiones que se nos complican, ¿no? Pero es el mismo modus operandi en ese tipo de protestas, es muy repetitivo. Porque es muy diferente las protestas de movimientos y organizaciones sociales en el mundo que están luchando, siguiendo la agenda de los pueblos, es muy diferente, ¿sí? Por ejemplo, las protestas en Latinoamérica por reivindicar los derechos no son violentas. No son violentos. O sea, existe una violencia cuando existe un tercero, un conflicto, ya llegan las fuerzas del orden, ¿sí? Pero las otras de esas llamadas protestas multicolores, que se les llama en un término que la revolución de colores y en Venezuela empezó con las guarimbas y también estuvo en el Medio Oriente, son muy violentas, es odio contra odio, es muy visceral, como de quebrar y hacer todo de nuevo. Vamos a ver qué tienen en común estas protestas. Tomo lo que estás diciendo, pero metería algunos matices, ¿no? Porque pienso en los chalecos amarillos en Francia, que si bien no son violentos de atentar contra las personas, sí son en generar una situación de cierto caos, claro, para eso es más mostrar un malestar más anarquista, claro, que es entendido en un cierto punto, de pronto bajo una institución o algo físico, pero no atentar contra un ser humano. Es que esa por eso. Después vamos a leer la noticia, claro, de Hong Kong, y yo creo que según lo que vamos a poder contar, no estaríamos asistiendo a este enfrentamiento de odios. Claro. Sin embargo, por eso digo, ¿cómo lo vamos a pensar? ¿Cómo lo vamos a interpretar? ¿Cómo vamos a pensar en esta resistencia, digamos, frente al gobierno chino y a la respuesta Pero se nota que es una guerra ideológica. Claro. Y económica. Y sí, es un movimiento independentista también. O sea, así como en España hablan de secesión y meten preso a los diputados catalanes, ¿cómo se reacciona frente a eso en un país que tiene otra forma de pensar, otra forma de entender la democracia, otro camino recorrido? Otro camino. Sí. Vamos a ver, después lo charlaremos. Ahora lo que les propongo es que escuchemos a un grupo ucraniano. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bien. Que es Bopli Vidoplesova. Y entramos con la entrevista, ¿no? Y seguramente ya nos pondremos a hablar con Oleg Yasinski, que está en Santiago de Chile esperándonos para que charlemos.
Tonkunen, 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 Ladoi, Tonkunen, 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 Logonen, Jonakunen, Rifnen, Fighter. Bien, y pobre Oleg, siempre que lo convoco para hablar de Ucrania, por diferentes situaciones, la verdad que hemos hecho distintas entrevistas en distintas épocas de estos últimos años, y casi siempre le hago escuchar a Vopli Vidopliasova, pero porque la verdad para mí fue un hallazgo hermoso descubrir esta banda de rock ucraniana, y que tiene ese gusto, ese encanto que a mí me resulta al menos muy simpática. Hola Ole, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola Mariano, bien, muchas gracias por invitarme también. Sí, porque la verdad, bueno, te presenté al principio del programa, ¿no? Diciendo que iba a hablar con un colega, con otro analista de presencia, con alguien que está muy involucrado con los movimientos sociales, sobre todo aquí en Latinoamérica, pero que estás como ucraniano de nacimiento que sos, muy atento a todo lo que está ocurriendo en tu país, en permanente contacto, haciendo trabajos para la televisión, incluso rusa o ucraniana. Así que tenés ahí una relación y una información muy de primera mano, y por eso va a estar bueno que nos ayudes a entender un poquito el nuevo escenario que aparece allí en Ucrania con este nuevo gobierno. Perfecto, Mariano. Yo, primero que nada, creo que las recientes elecciones parlamentarias en Ucrania marcaron una nueva etapa en el drama, bueno, en la historia del país. Porque siguiendo las reglas, siguiendo la lógica y la tendencia de los cambios neoliberales, lo que vivimos ya en Latinoamérica en los años 80, la etapa, o sea, la historia de la destrucción de Ucrania como un país independiente está entrando en una nueva etapa. Uh-huh. Si nosotros vemos y analizamos la historia de la humanidad de postguerra fría como una guerra por la conquista de los nuevos territorios, o sea que el capital transnacional financiero que está ahora tratando de adueñarse de las partes del mundo que hasta el momento no controlaba. La primera etapa de esta guerra neoliberal contra los pueblos del mundo era la etapa, la destrucción, o sea, ¿qué es lo que se hacía? ¿Qué es lo que se intentó de hacer desde Latinoamérica hasta Siria, Libia, Ucrania, Irak? Primero se destruye el Estado Nacional, o sea, se destruyen las tradicionales, los tejidos sociales, las redes que existen, la economía tradicional, la lógica del Estado como existió hasta fines del siglo pasado y principios de este siglo. Cuando todo esto está mediáticamente destruido, porque en la vanguardia de esta destrucción iban los grandes medios de comunicación, se inicia una nueva etapa que es el reordenamiento de un territorio conquistado para la mesa de los nuevos dueños del mundo que se preparan para servirse de sus recursos. O sea, nosotros vemos en Ucrania que después de los primeros años de así mal llamada la revolución de la dignidad, que llevó al poder las fuerzas más oscuras de la historia ucraniana, los verdaderos neonazis, que prácticamente han destruido nuestra memoria histórica, incluyendo los programas educativos, monumentos, etcétera, 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 que
controlando los grandes medios de comunicación, creo que convencieron o casi convencieron que entre el fascismo y el comunismo no hay diferencia, así que los que somos o nos consideramos de izquierda somos una especie de los nazis, pero al revés. Ahora hay un cambio del Parlamento, un cambio muy superficial, o sea, el poder tiene otras máscaras, ahora máscaras de los tecnócratas. Ahora es la gente educada o pretende ser mucho más presentable, mucho más... Sí. ¿Aló? No, porque Mucho ya estás centrando en la actualidad, ¿no? De Ucrania. Claro. Entonces, por ahí yo creo que como la mayoría de los medios de comunicación no han difundido lo que pasó en Ucrania, tenemos que hacer un breve raconto cortito, si te parece. Vos hablabas de esa suerte de revolución, por ponerle un nombre, ¿no? Ese movimiento, ese levantamiento, digamos, golpe popular. De Estado, claro, golpe de Estado para llevar al poder en Ucrania a un gobierno controlado totalmente por las potencias occidentales. Claro. Que además tienen una ideología de extrema derecha. Claro, o sea, con los lemas que nosotros conocemos muy bien desde la época de las dictaduras militares en Latinoamérica, es absolutamente el mismo discurso. Sí, eso permitió que haya unas elecciones en su momento, que llegara Petro Poroshenko al poder. Petro Poroshenko organizó otras elecciones después de haberle dado una suerte de lavada de cara, ¿no? a este poder tan extremista en Ucrania, y ahí aparece este nuevo actor, digamos, que llega al poder en Ucrania, después de unos ciertos años de una supuesta estabilidad que no es tal. Claro, después de un periodo de los bastante débiles y muy corruptos gobiernos, que fue la historia de toda la breve independencia ucraniana, pero cada nuevo gobierno tenía una virtud de ser un poco peor, mucho peor que el anterior. Cuando la gente pensaba que peor ya es imposible. lograban sorprender. Siempre lo lograban, si en algo eran expertos era justamente en eso. Y aprovechando muy baja popularidad de este gobierno muy mafioso, corrupto y todo lo demás, usando este gran descontento de la gente, que es verdad de todo esto, los servicios de inteligencia del occidente, junto con los medios de comunicación, que son cada vez más controladores y cada vez más audaces, saben bastante de psicología humana, aprovechando el justo descontento de las masas, pero una total inocencia, ingenuidad política, llevan al poder en Ucrania, en resultado de un golpe de Estado, un gobierno casi neonazi, cuyo único objetivo es provocar a Rusia, es debilitar a Rusia para preparar, Ucrania se convirtió en una especie de laboratorio de un experimento social, a ver si es posible reproducir algo parecido en Rusia para poder adueñarse de los grandes recursos rusos, recursos naturales que obviamente interesan mucho a los dueños del mundo. Bien. Yo creo que en marco de esta mirada, no sé, de la guerra mundial contra nuestros pueblos, es muy lógico ver la guerra civil en Ucrania, que se presenta como una agresión rusa. Es claro, muy parecido a lo que pasa en Libia, en Siria, en lo que estaba pasando en las últimas décadas. Bien, entonces, ese escenario es el que termina con la escisión, digamos así, de Crimea, que pasa a formar parte de Rusia, otros territorios también orientales de Ucrania, como son Donetsk, Lugansk, también luchando por una suerte de independencia, porque se consideran más rusos, o al menos consideran que los gobiernos ucranianos son tan nefastos que es mejor estar hoy por hoy con Rusia, ¿no? Coinciden en un profundo rechazo al actual poder de Kiev,
Yo creo que estar o no estar con Rusia para ellos es un tema secundario. Lo que quieren es que nos dejen en paz y Ajá. que no les impongan un idioma que no les interpreta, una cultura que no les interpreta y una política que jamás interpretó el sentir de la población de esta parte de Ucrania. Claro. Bueno, vos me contabas que hablás ruso, que era el idioma que predominaba durante la época de la Unión Soviética, que hablas ucraniano porque naciste en Ucrania y te relacionabas con ucranianos, pero que recientemente buscaron prohibir que se hable ruso en un país donde la mayoría de la gente habla ruso. Claro, o sea, en Ucrania por las estadísticas oficiales en el país, en lo que queda del país más bien, un 70% de la población considera su idioma natal el ruso. En el periodo soviético, tan basureado, tan criticado por los medios de comunicación de hoy día, yo me acuerdo que ninguno de nosotros en Ucrania sentía ningún conflicto, ninguna contradicción de ser bilingüe, de pertenecer a las dos culturas a la vez, además dos culturas muy cercanas, cuyas historias se cruzan todo el tiempo. Es muy difícil decir dónde termina una y dónde empieza otra. Claro. Muchas cosas que suceden también en Latinoamérica. Es como si nos ponemos a comparar Chile y Argentina en la Patagonia, por ejemplo. Son cosas que tienen mucho más elementos de común que diferenciadores. Y lo diferente dentro de Ucrania, las diferentes regiones con sus cosas específicas, era parte de la enorme riqueza del país. Claro. Claro, ¿qué es lo que hacen los gobiernos, los últimos gobiernos? Tratan de imponer la diferencia como un punto divisorio entre los ucranianos verdaderos y los enemigos del país, enemigos de Ucrania, agentes de Putin, etcétera. Okay. O sea, y a partir de estas leyes estúpidas, brutales y ridículos, logran generar una profunda división entre la población, porque incluso logran dividir a sus expartidarios, porque hace pocos años, por ejemplo, a Maidán, al proyecto nacionalista pro-occidental de Ucrania, apoyaba mucha gente del habla ruso. Porque ellos se identificaban mucho más con el modelo occidental, porque los medios anticomunistas, antisoviéticos lo lograron convencer que la Unión Soviética era la cárcel de los pueblos, que claro, era el imperio del mal, etcétera, y las estupideces por este estilo. Pero el poder ucraniano actual logra dividir, a contraponer incluso esta parte de la población que antes eran sus aliados incondicionales. Sí. Hubo elecciones este fin de semana, Oleg. Claro, ¿Esto ha quedado más consolidado? ¿Se ve mayor fragmentación aún? ¿Cómo es el último minuto, digamos, de esta historia? Yo creo que los últimos 5 años de la tragedia ucraniana llevaron el absurdo de la política ucraniana actual a los niveles ya absolutamente insoportables. Resultado de eso es el triunfo en las elecciones presidenciales de Volodymyr Zelensky, que es una persona del habla ruso, o sea, ruso es su idioma natal. Es un talentoso actor. Es un muchacho de una familia urbana judía de cierto nivel cultural que creo que interpreta el centro de la clase media, si todavía podemos usar este término, ¿no? Sí. De la gente de las ciudades grandes y todo esto, pero también representa e interpreta toda la confusión de la clase media. O sea, me recordaba mucho el poema de Benedetti sobre la clase media en relación a eso. Porque lo que pasó en Argentina en cierto momento en las elecciones, en las últimas elecciones presidenciales, algo así también pasa en Ucrania. Que los medios oficiales grandes tienen un control
casi total de la población. Y los primeros que exponen su cerebro para que sea bien lavado es la clase media, que siempre pretende ser un poquito más especial que los demás, se creen intelectuales, que se sienten la conciencia de la nación, no sé. Sí, sí, Así los podemos grandes hablar pensadores. mucho de la clase media, claro. Los grandes Sí. intelectuales, pensadores, son los primeros que caen en esta trampa. Y por eso, volviendo al principio de la conversación, yo veo que en el ciclo histórico anterior llega a su fin la parte más caricaturesca, más absurda del parlamento ucraniano, de la fauna política ucraniana, ya está acabada porque son demasiado ineptos. Han Claro. cumplido con su rol de la destrucción de todo lo que pudieron destruir en estos años, y ahora el occidente necesita ordenar un poquito este caos. Y para eso necesitan los tipos cultos, los tecnócratas, los tipos que saben hablar bonito, los que se creen intelectuales, etcétera, etcétera. Y por eso la tendencia predominante fascista es reemplazada por una tendencia neoliberal de las nuevas generaciones y todo lo demás. Lo vimos en Chile, lo vimos en Argentina, lo vimos bastante bien en Latinoamérica. Así que en este momento al poder está llegando este tipo de personas, que empezarán las reformas antisociales mucho más en serio, con mucho más profundidad. Va a ser revisada la ley de la tierra en Ucrania y todas las demás cosas que al final van a significar más empobrecimiento, más división y más destrucción de los restos del Estado social, Claro. que quedaba de la Unión Soviética. Bueno, de hecho aparece, ¿no? Todo el tiempo en este análisis, al hablar de la historia reciente de Ucrania, tenemos que poner como punto de partida esa escisión, digamos, esa división que se genera de la Unión Soviética, ese momento inaugural de una nueva etapa que empieza a quedar en entredicho, ¿no? Esta victoria de este capitalismo pro-occidental, como vos describías, empieza a quedar en entredicho por todos estos fracasos a lo largo y ancho del planeta que muestran que realmente no trajeron ni un poquito más de bienestar a los pueblos. Y me parece que para no quedarse atrás en esa campaña de difamación hacia lo que fue el comunismo, hacia lo que fue la Unión Soviética, aparecen ahora nuevamente como una nueva moda, ¿no? de revisionismo, que lo que hace es plantear la historia de aquellos años de una manera muy, muy tergiversada, como para seguir alimentando ese miedo de guarda, no volvamos a el comunismo. Lo hemos o sea, más allá de la serie Chernobyl, que por ahí es como lo que más tiene que ver con tu propio lugar y tu historia, de la que nos vas a poder ahora hablar, pero esto de acusar al enemigo de comunista, de marxista, es algo que apareció en la campaña electoral de Jair Bolsonaro, que está apareciendo ahora mismo en la campaña electoral en Argentina, y que apareció en España, por poner un ejemplo, contra la gente de Podemos, ¿no? O sea, es ese mismo, están agitando el mismo fantasma, un fantasma que ya está putrefacto, ya se murió hace muchos años ese miedo, pareciera. Claro, o sea, generar un rechazo visceral, generar un rechazo de plano de cualquier mirada anticapitalista. Ese es el objetivo. Sí, sí. Pero que no se discuta. El poder actual, sí, tiene tan poca propuesta, tan poco discurso, se agota tan rápido, que ahora se ve obligado de cambiar su máscara cada 2 o 3 años. Porque los payasos que ahora están en el poder de todo este circo mundial son de muy corto aliento. O sea, ni siquiera podemos hablar de los grandes populistas del siglo XX o algo así, que encantadores de basas o serpientes, claro, qué sé yo, que tenían su discurso y su carisma. No tienen ni eso. Así que duran poco tiempo, el sistema tiene que inventar cada vez algo más absurdo
pero rápido, rápido mientras todavía tiene algo de crédito de confianza. Y si nosotros analizamos ahora el discurso mediático de los principales medios de comunicación de Ucrania y todo esto, nosotros vemos un perfecto reino de lo secundario donde está prohibido, permitido absolutamente de todo, menos un discurso que cuestiona el paradigma capitalista en el poder. Ajá. Todos los demás pueden gozar de una total libertad de prensa, menos los pocos periodistas serios, profundos, que son amenazados de muerte, que muchos están en Rusia no porque les gusta mucho Putin, sino porque físicamente es peligroso para ellos estar en Ucrania, etcétera, etcétera. Sí, aquellos que salen a venderle al mundo que tenemos que tener centrales nucleares por todos lados, como la posibilidad de un futuro mejor, nos quieren hacer creer que si pasó lo de Chernobyl fue solamente por pura brutalidad, por pura negligencia de estos comunistas, de estos bárbaros que no supieron manejarse, ¿no? Es como si, bueno, la energía atómica no es el problema, sino el problema son estos gobiernos que todo lo que tocan lo destruyen, algo así. Efectivamente, porque el tema de Fukushima, que quizás por su envergadura significó más que Chernobyl, nadie habla en el mundo. Esta es la diferencia entre el manejo mediático de una sociedad socialista, que en realidad puede tapa mucho menos que este mecanismo occidental que sabe manipular muy bien y sabe desviar la mirada en perfección. Ajá. Así que Fukushima está contaminando ahora la mitad del Pacífico, tal vez, nadie sabe, pero el tema que no se habla, que no se cuestiona, que no se hacen miniseries, que no se hacen investigaciones, y cuando hay que mostrar el horror nuclear, tenemos Chernobyl, claro, porque son comunistas, porque es la izquierda, porque ellos no saben actuar de otra forma. Y vemos esta miniserie que es una caricatura muy bien hecha, muy profesional, donde todos los detalles secundarios fueron estudiados, se reproducen en perfección. Por eso yo no puedo creer en la ingenuidad de los autores de la miniserie. Claro. Porque lo que querían mostrar bien, mostraron bien. Lo demás muestran un país que jamás existió, porque estas relaciones humanas, estos océanos de vodka tomados en Chernobyl y todo lo demás, eso jamás existió en realidad. Claro. Pero alguien nacido en otra época o lejos de las fronteras soviéticas no tiene cómo darse cuenta de eso. Claro, por eso es necesario, yo creo, y está bueno que confrontemos, ¿no? Una historia que nos están queriendo contar cambiada con gente que vivió eso de cerca, ¿no? Que nos puede decir, no, bueno, claro, esto no era así, esto no era así. Mientras están vivas nuestras generaciones que vivimos algo de este socialismo real, tan imperfecto, con 1 millón de defectos de todo tipo, pero no era una sociedad tan monstruosa como la pintan. Claro. Y claro. Otro problema nuestro también es ser capaces de construir nuestros medios de comunicación que pueden llegar a la conciencia, a los corazones de la gente, algo que tampoco aprendimos de hacer todavía. Porque a veces este discurso de que somos medios alternativos y todo lo demás suena como una excusa para ofrecer una baja calidad o ser mediocre, etcétera, ¿no? Yo pienso en la gran contradicción de que si los intelectuales de la izquierda en Latinoamérica eran casi los únicos intelectuales del continente, hay muy pocos intelectuales de nivel de derecha. Y a la vez nosotros que no somos tan intelectuales, que somos más mediocres igual, nadie es capaz de informativamente contrarrestar esta avalancha mediática del sistema que realmente ayuda mucho a destruir lo que queda de nuestros países.
Y sí, por eso estamos juntos en esta misión, ¿no? Tratando de recomponer ese tejido, tratando de recuperar la voz de los pueblos, de volver a creer entre nosotros, ¿no? Entre las personas, que podamos confiar en que se puede decir la verdad, que no todo lo que salga a través de un parlante o de una televisión sea mentira. Así que bueno, seguiremos en esta lucha. Sí, por supuesto. Te agradezco. Seguiremos. Sí. Gracias, muchas gracias a ti y a ustedes y todo. Que a Dale, pesar dale. de todo, mantienen Sí. vivo interés a estos temas casi Claro que sí. inexistentes ya. Gracias, Mariano. Eso, un abrazo gigante, Oleg, y hasta pronto. Abrazo. Chao. Bien, así hablamos entonces de Ucrania, de lo que ocurre con la tergiversación, con la manipulación de las cosas que nos cuentan, cosas que están muy lejos, que nos resulta muy difícil poder contrastar, ¿no? Tener voces que nos ayuden a entender estas cosas. Pero bueno, aquí en Continente y Contenido nos tomamos el trabajo de buscar a alguien que nos ayude a entender, como también hemos buscado a alguien que nos hable desde Puerto Rico, alguien que nos hable desde Irán. Todavía no hemos logrado confirmar esas entrevistas, pero están en proceso, están en camino. Quédense, que todavía nos queda una hora más de información, de entrevistas, de cosas para contarles. Pero ahora vamos a hacer una pequeña tandita porque la radio es así, tiene muchas más cosas para ofrecer y en la tanda es cuando se lo podemos contar. Radio H. Comienzo de espacio publicitario. La bella época en Capital. Sábado 17 de agosto se presenta en The Other Place, Gazón 104. La bella época junto a grandes amigos como La Pertusa. Se cansó y se fue hacia el sur. Y Rubén Patagonia. Ahí están festejando la conquista de ayer. Sábado 17 de agosto a las 22 horas. Una noche en donde la conciencia y la lucha se vuelven un solo corazón. Conseguí tu entrada anticipada en nuestras redes sociales. Sé parte de esta noche inolvidable. Artes gráficas, servicios gráficos de diseño e impresión, sistemas offset y digital, diseño gráfico institucional y social, atención especial y personalizada a comercios y pymes. Comunicate con nosotros al 4923-5400 o al mail graficamensaje@gmail.com. Si vas a estudiar un idioma, hacelo con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino, japonés, ruso y muchos más. Elegí el tuyo. Últimas vacantes, certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 52 8000. ¿Querés dar a conocer tu negocio, tu pequeña empresa? Sumate a publicitar en Radio H, la radio de la Homero Mansi. Comunicate al 1538 14 21 74. 1538 14 21 74. Los jueves arrancan a las 15 horas con el Bondi Cultural, el programa del colectivo Eso en mi barrio es pelea, que conduce Soledad Fernández. Waldo Fonseca nos trae a las 17 horas la voz del Hot Club de Boedo, la cultura jazz y el legado de Oscar Alemán. Desde las 18, Original y Copia, el programa de los egresados de la Escuela Popular de Medios Comunitarios. Y a las 20, Gustavo Paura se confabula para hacer Salgan al Sol,
con un gran equipo del pensamiento nacional y popular. Ton Ranking llega a las 22 horas, el mejor programa de radio reggae libre, con Mauricio Polchi y musicaliza Juan Pocho. Y a las 23 ponemos en órbita la aterciopelada idea de otoño en Pekín, cirujeo contracultural de Almagro al mundo. Las palabras más importantes del mundo empiezan por H. Hambre. Hambruna. Hambrientos. Porque la H también nos indica contra lo que hay que luchar. Cuando todo fan, Radio H. Cuando todo fan, Radio H. Viene. Fin de espacio publicitario. Radio H. Nos están matando el futuro. Están matando las oportunidades de nuestros niños y niñas. Están matando el campo, donde crecen las cosas buenas del país. Están matando la tolerancia. Están matando el amor que nos debemos tener unos a otros. Están matando el respeto por nuestra bandera. Están matando a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros hermanos. Están matándonos la esperanza de tener una sola Colombia cada vez mejor. Están matando las voces de centenares de colombianos para callarlas, y seguimos indiferentes. Se nos olvidó que en nuestras manos tenemos la posibilidad de tener un país en paz, y estamos pasmados, dejando que la maten. Más de 400 líderes sociales han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz. Y los siguen matando. Despertemos. Este 26 de julio, caminemos por la vida de los líderes y lideresas de Colombia. Hola, ¿es usted colombiano? ¿Está usted cansado de oír noticias sangrientas todos los días? ¿Tiene rabia, tiene frustración? Este 26 de julio, todo el mundo, esté donde esté, va a dar un grito por la vida. Nosotros vamos a estar en Santa Cruz, California, y vamos a dedicar ese concierto a la idea de una Colombia en paz. Vamos a marchar por el respeto a la vida. El 26 de julio, toda Colombia se moviliza. Bien, parece mentira, ¿no? Que tras la firma del acuerdo de paz, que tras la celebración de ese acuerdo, tantos años después de guerra civil, de violencia en su país, los colombianos todavía tengan que seguir marchando, seguir convocándose a estas manifestaciones para reivindicar justamente ese acuerdo, fomentar que se cumplan, exigir que se cumplan los distintos puntos del acuerdo y que se deje sobre todo de exterminar, ¿no?, a los líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos. Escuchábamos aquí a Andrea Echeverri y su compañero de los Aterciopelados, no me salía el nombre de la banda, que bueno, que llaman justamente a movilizarse porque bueno, la paz sigue siendo todavía algo que hay que conquistar en Colombia, y lo meritorio, yo creo, es que pese a todas las dificultades vividas por el pueblo colombiano, sigue habiendo cientos de miles de personas dispuestas a moverse cada vez que les parece necesario hacerlo, ¿no, Edison? Sí, a pesar de todo hay sectores del pueblo colombiano que está en proceso de resistencia no violenta contra la guerra, contra el genocidio, contra la muerte, sí a la paz y sí a la vida.
a pesar de tener diferencias políticas y ideológicas de muchos sectores, digamos de centro y centro izquierda, hay una unificación en defender el proceso de paz colombiano y sobre todo la vida de los líderes y lideresas sociales en el país. Las cifras han aumentado, desde el 2016 se hablan cifras. Desde la firma del acuerdo de paz se han asesinado entre 700 y 800 personas, cifras oficiales dicen que son entre 400. En el gobierno de Iván Duque, el asesinato de líderes sociales creció exponencialmente, aunque lo niegue el presidente colombiano, ese acceso de las matanzas de estos líderes sigue pasando. Momento, el 20 de julio, recordemos el 20 de julio, que fue el día del grito de independencia en Colombia, asesinaron a 3 líderes sociales. 3 líderes sociales mientras hablaba Iván Duque en el Congreso colombiano. Claro, en este caso estamos hablando de esos tipos de ese exterminio que se está llevando adelante, pero también está el de los desmovilizados, ¿no? Aquella gente que participaba de la FARC, que con los acuerdos de paz, con las negociaciones, entregaron las armas, se desmovilizaron, volvieron a los territorios, se decidieron a seguir queriendo cambiar la realidad colombiana a través de la política, y lo que han encontrado del otro lado son balas. Balas, muertes, incumplimientos, persecución política. En las últimas horas fue asesinado en el departamento del Cauca una mujer desmovilizada de las FARC en el norte del Cauca, que fue torturada y violada. O sea, estamos volviendo a los peores escenarios, digamos, de la guerra contra el narcotráfico, el terrorismo. El discurso de odio del centro democrático, el partido de gobierno, es todo lo que sea diferente a ellos, es castrochavismo, guerrilla, terrorismo, es cosa mala. Y un cierto sector de la población cree en esa información. Claro. Que son permeables a la información. Y política ideológicamente hay mucho discurso de odio en esos sectores y están atacando. Entonces un desmovilizado de las FARC que está cumpliendo los acuerdos, que está construyendo verdad, justicia, hay reparación y está haciendo familia, está haciendo una vida civil normal, están siendo perseguidos, más los incumplimientos de Iván Duque, ¿sí? Que Iván Duque está atacando la justicia especial para la paz, que es el blindaje de los acuerdos, donde se va a saber toda la verdad del conflicto armado. Ellos quieren saber únicamente la verdad del conflicto armado por parte de la insurgencia, pero no quieren saber nada del otro lado del conflicto, que son el paramilitarismo y financiamiento del paraestado que sigue cogobernando en el país. Claro. Esto es lo que está sucediendo en Colombia, que es muy preocupante. Por eso hay una sociedad civil, también la de juventud, que han aprendido esos conceptos de movilización no violenta, como los estudiantes que estuvieron resistiendo el año pasado, claro. Por la educación pública, se van dando en diferentes partes del país. Organizaciones indígenas, campesinas, se quieren organizar. Se creó en poco tiempo se organizó un movimiento que se llama Defendamos la Paz de Colombia, que es suprapartidista, que están todos los sectores, que están invitando a artistas y sociedad civil para este viernes 26 de julio en toda Colombia, en todos los colombianos y colombianas en el exterior, a dar un grito por la vida de los líderes y lideresas sociales que lo están asesinando en el país. Aquí en Argentina, ¿dónde convocan, Edison? La noticia aquí en Buenos Aires, Argentina, la convocatoria es a las 16 horas en el Obelisco. Se va a hacer un plantón para visibilizar los líderes sociales que se están asesinando en Colombia, que esto en los grandes medios de información en el mundo no están pasando este relato, que es una realidad. Es que si sacan una foto de esto, tienen que explicar qué hace toda esa gente ahí, claro. Digamos. Entonces, la cifra no es, alcanza como claro. mostrar la foto. Las cifras son más de 134 a 150 desmovilizados de las FARC que le apostaron a la paz de Colombia y están construyendo paz de Colombia, están asesinados. Y más de 500 líderes sociales, que puede ser 800 o más, de líderes ambientales, líderes sociales. 20 de julio fue asesinado una abogada
que era defensora del páramo de Saturmán. Páramo de Saturmán queda en los Santanderes, que es una zona que lo quiere estar a la Gold Company de explotar esas minas de ese páramo. Por referendos, plebiscitos, consultas, la comunidad le dijo no al fracking, que quieren explotar la zona, y la abogada defensora de no al fracking, al páramo de Saturmán, fue asesinada. Sí, es que eso es lo que está aumentando de manera exponencial durante el gobierno de Iván Duque, que al estar desmovilizados los movimientos de resistencia en los territorios, esos territorios quedan totalmente entregados, digamos, a los intereses de las grandes compañías. Las zonas, claro, no solamente colombianas, sino la mayoría extranjera. Mira, ¿no? las zonas donde están las FARC y ya no están las FARC, lo están coactando las bandas criminales, paramilitares, grupos de extrema derecha, sectores del narcotráfico, bandas del narcotráfico y la unidad entre paramilitares y los que no se desmovilizaron. Claro. Sectores del ELN, los disidentes que se le dicen ahora, que están satanizando, pero la disidencia, por ejemplo, de las FARC es un porcentaje pequeño, que no llega ni al 10% del total que se desmovilizó. Hay que aclarar eso. Se desmovilizaron cerca de 10.000 excombatientes de las FARC, que hoy están dentro del partido de las FARC, que le están cumpliendo al país, y unas 500, 600 que se llaman disidencias. Claro, son los que no quisieron entregar las armas y que tienen distintos intereses. Sí, nunca se acogieron a nada. Claro. O sea, nunca se han integrado, chao. Pero quieren mantener. Se autodenominan FARC. Se autodenominan FARC, pero no tienen lineamiento de las FARC. También se cumplió un año del partido de las FARC en el Congreso. Ok. En el Congreso colombiano está un año de hacer un debate, de experimento que por primera vez de la selva colombiana a hacer leyes o hacer debates públicos y hacer una resistencia desde el punto de vista político ideológico, que han cumplido. El partido de las FARC se ha unificado en varios temas sociales, ambientales y de paz con la oposición, que lo integran en estos momentos el Colombia Humana UP, el partido Alianza Verde, el movimiento Maíz, que es como la parte de la oposición colombiana que estará... Sí, son un montón de movimientos que sacaron un montón de votos en las elecciones y sin embargo son un puñadito de diputados. Exactamente. Cosa terrible, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que quiere apacar al partido de las FARC? El caso Santrich. El caso Santrich desapareció hace 15 días, 2-3 semanas que ha desaparecido. La derecha ha usado al caso Santrich como decir que no incumple, que son... Sí, que no se puede fiar. No se puede fiar, que está escapando de la justicia, pero no se sabe absolutamente nada. ¿Qué es lo que dijo el partido de las FARC? El partido de las FARC le soltó la mano popularmente. Le soltó la mano popular que dijo, no vamos a dar la mano al fuego por Santrich. Claro. No nos podemos hacer cargo de este muchacho. Claro, ya es cosa de él, porque ya el partido de las FARC, el USA 60%, está nucleado muy bien, están siendo apostando la paz en cabeza de los congresistas que están en el partido y también en cabeza de Rodrigo Londoño, alias más conocido como Timochenko, que le sigue apostando. Sí. Pero sí, había una línea, no digamos disidente para no confundir con los otros, pero una línea de oposición dentro de la FARC, donde estaba Jesús Santrich, donde estaba también Iván Márquez, en fin, algunos de los negociadores fundamentales de la paz. Claro, porque están diciendo, no quieren que le pasen como están asesinando las bases de las FARC, lo están asesinando sistemáticamente. ¿Sí? Pero Iván Duque sale de Colombia y habla de la paz, pedir plata por la paz, pero le está quitando recursos a la paz. Por ejemplo, la Justicia Especial para la Paz le quitó el presupuesto del 60% para... ¿A quién le pide plata para la paz? Al Reino Unido. Estuvo en el Reino Unido pidiendo plata a la Unión Europea. ¿Los piratas desde cuándo financian la paz? Pues, no se puede confiar. La última vez que me acuerdo que hayan puesto algo de plata para algo bueno fue el Band-Aid. 1984, me fui en el tiempo. Pero lo que caracteriza es que el gobierno de Iván Duque es
se le común, en el común denominador en el pueblo colombiano se le dice que es el títere de Uribe. El que está gobernando el país es el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, que tiene un discurso de odio. Y siguiendo con ese discurso de odio, también quiere utilizarlo en la campaña electoral local. El próximo octubre va a haber elecciones en Colombia, mientras en Argentina va a haber elecciones presidenciales y diputados. En Colombia va a haber del poder local, que son las administraciones de las municipalidades y los departamentos, las llamadas provincias. Y uno de las grandes capitales también. Sí, de todos de los 1000 municipios que tiene Colombia, más de 1000 municipios que tiene Colombia y 33 gobernaciones. De eso, y poder local, concejales y diputados de cada región. Bien, bueno, este fue el repaso, la puesta al día de lo que ocurre en Colombia. Lo que propongo es que escuchemos un poquito de música y después nos comunicamos con Martín Rubano, que nos quiere volver a recomendar algunas series. Pobre hombre, no puede moverse, se tiene que quedar en la casa, allí apoltronado en el sofá, y está dele mirar series, y se ve que encontró algo bueno, o nos va a recomendar que no miremos algo o que miremos algo. Así que vamos a ver de qué se trata. Se parece a un gato negro. Pasa lento el tiempo, lento el tiempo para mí. Y la telaraña cuelga en el techo. Y la puerta se abre sola para vos. Se parece a un gato negro contra la pared. El tiempo pasa lento para mí. Tu sombra negra contra la pared. Se le suman tantas horas muertas.
se parece a un gato negro contra la Bien, y escuchando aquí a los Espíritus con esta canción que se llama El Gato, y que le prometo a quien está del otro lado que no es ningún tipo de alusión, ¿eh? No te sientas tocado por esta canción, Martín. Martín. ¿Lo perdimos? ¿Cómo es? ¿No está? Volvemos a llamar. Aló. No lo tenemos. Bien. Vamos a probar de volver a llamarlo. Son estas cosas que suceden en el vivo. ¿Qué tal, Mariano? No, sí que está. No, se escucha raro el sonido. ¿Sí? Y sí, porque por ahí tenés puesto... Estoy escuchando como tu voz en vivo y al mismo tiempo la voz desfasada. Y porque... Bueno. Bueno, capaz que lo tenés abierto por otro A lado. ver, dame un segundito. Sí. No, a ver, por ahí el problema es mío. Espera un segundito, dame un segundito, creo que lo puedo arreglar. Sí, yo creo que debes tener en A el ver. teléfono... En el Sí, teléfono tenía el estabas teléfono en la escuchando el radio, programa, claro, ¿no? entonces era una tontería mía, perdón. Cosas que pasan. Está bien. Y viste, estás desacostumbrado a salir por teléfono. Eso te desacostumbrado. pasa que no te pones cada semanita ahí firme con tu columna. No Che, siempre puedo, pero la verdad que la extraño. Y extraño ahí estar tomando mates con ustedes. claro, ni hablar. Y encima estar a los muletazos, no creo que estés muy contento. No, un embole. Así que ansioso, esperando acá en 3-4 semanas poder estar ahí con ustedes de nuevo. Bien. Y les decía a los que nos estaban escuchando que me imagino que debes estar haciendo uso de Netflix y del resto de plataformas en las cuales se deben poder ver series y cosas para tratar de pasar el tiempo. Y Porque sí, de eso bastante, nos vas a hablar, ¿no? Bastante. Lo que no me ocupa el niño, ¿no? Que también se ocupa de ocuparme mucho el tiempo. Y sí. El precioso. Pero bueno, Leoncito. Sí, y a partir de esa posibilidad de poder ver un poco más series, más tranquilo, voy encontrando algunas recomendaciones. Y justo encontré una que no va a ser ninguna novedad cuando la recomiende, pero sí, no va a sorprender a nadie en ese sentido. Pero sí que me parece que tiene mucho de lo que se habló hoy, ¿no? Lo que hablaste con Olé, quien es especial. Y para sacarle el misterio ya, es La Casa de Papel. La tercera temporada de La Casa de Papel. A mí las primeras 2 temporadas me gustaron mucho, de hecho escribí algún artículo en referencia a ellas, y la tercera me parece impresionante. Me parece que tiene muchos detalles que para aquellos interesados en historia, en la política, dan mucho placer verlos y agrada mucho algunas cosas que se dicen que uno no está acostumbrado a que se digan en una serie, menos en una serie española y europea. Uh-huh. Y es súper interesante escuchar las posiciones donde se paran los personajes, a pesar de que es una serie que estaba produciendo Netflix ahora, es como decía Diego, no se les escapó la tortuga, parece, porque realmente en estos días, buscando algunas cosas de la serie, encontré que hay varios análisis en internet de la BBC y de otras cadenas noticiosas preguntándose un poco por qué el fenómeno, ¿no?, de La Casa de Papel, por qué llama tanto la atención, por qué gusta tanto, y lo atribuían a cosas que tiene la serie, una trama muy interesante, personajes muy contradictorios por un lado, pero también con mucha profundidad y con ribetes muy agradables. Sí. Y yo discrepo un poco igual con esas visiones un poco para mí superficiales en la lectura de la serie, y yo creo que lo que tiene interesante la serie y lo que nos termina atrapando un poco a todos es cierta ética de la resistencia que se encuentra en ese grupo, ¿no? En ese grupo de ladrones, quizás. Sí. Que son ladrones muy especiales. No estoy espoleando nada con esto que son ladrones con convicciones, digamos. Por ejemplo, en la tercera temporada, la segunda temporada había terminado como que habían ganado, digamos, el robo y se habían ido por el mundo y qué sé yo. Y en ahí esta sí tercera, estás spoileando.
Bueno, sí, pero no de la tercera temporada. En esa tercera temporada empieza con ellos planeando una nueva acción para recuperar a un compañero que están torturando, ¿no? Para defenderlo a él. Y eso ya empieza a marcar que tiene ribetes muy distintos. Entre ellos, por ejemplo, alguna de las cosas que me refería, esto, ¿no? Blanquear en una serie muy vista que los países centrales de Europa, Estados Unidos, etcétera, tienen zonas francas en el mundo donde torturan gente por fuera de toda legislación, incluso a sus propios ciudadanos, ¿no? Y eso es algo que nosotros hemos hablado por supuesto, en el programa, que no es ningún misterio, pero que se diga así en una serie, que se diga que España también lo hace, que no es solo Guantánamo y los malos de los yanquis, que lo hacen también, o en los países sudamericanos atrasados, como el nuestro, o Colombia, o cualquiera de los otros, por desgracia, es súper interesante, ¿no? Está muy bueno que se blanqueen esas cosas así y que se digan. Eso y otro montón de cosas, no quiero ponerme a contarlos porque estaría spoileando. Pero sí me parece que tiene que ver, voy a decir algo que es un poco polémico, porque en realidad los datos de lo cotidiano van un poco en contra de lo que voy a decir, pero a ver. Estamos en un momento de la restauración conservadora, bastante, ¿no? Y no eso desgraciadamente no se puede negar, y uno se agarra de alguna cosita para tratar de demostrar que, bueno, no es tan así. Pero en el medio de este momento, me parece que lo que atrapa es esa reivindicación de la resistencia. Hay una escena, ya hay una canción que es de La Chao, claro, ¿no? bueno. Que hizo famosa la serie, sí, que tiene mucho que ver con la resistencia, ¿sí? No solo por su origen, sino por la letra. Hay que escuchar la letra traducida para escuchar que en lo principal en la letra es la que es el Macri Chau, ¿no? Que es el Macri Chau también, después se popularizó. Y en un momento en la serie tienen unos policías filmados y están intercambiando unas cosas y dicen, bueno, si no nos dan a lo que pedimos, entonces vamos a sacar a los policías cantando el Bella Ciao por todos lados, ¿no? Los tenemos filmados. Y uno se pregunta, ¿cuál sería el problema de que saquen a un policía cantando Bella Ciao si Bella Ciao es una canción de la resistencia al fascismo? Supuestamente, ¿no? Incluso los dueños del mundo en este momento estarían en contra del fascismo. La policía del mundo tendrían que ser antifascistas. ¿Cuál sería el problema que salen cantando Bella Ciao? Y yo creo que el problema no es Bella Ciao ni la resistencia al fascismo, que el problema es que tiene una lógica de la resistencia adentro. Y que de alguna forma en este momento de avance de todos los sectores conservadores, como decía muy bien Oleg, a mi criterio por lo menos, con este recambio permanente de líderes intrascendentes, sí, claro, que tenemos, hay algo de nuestras organizaciones que no termina de funcionar, de nuestros proyectos que no terminamos de armar, porque digo, si a cualquiera de nosotros se nos pregunta cuál es el mundo perfecto que pensaríamos, hace, no sé, 100 años pensábamos quizás en algún tipo de comunismo, ¿no? De sociedad armada, no sé si por Soviet, pero por algo así, ¿no? Que haya una democracia mucho más directa, que se pueda discutir, que las poblaciones discutan en su destino y decidan su destino directamente, que la distribución de la riqueza y el producto sea más inmediata, y que no haya acumulación indebida por un montón de sectores, etcétera. Sí, la abolición de la riqueza, al menos. La abolición de la riqueza, y en lo posible la abolición de la diferencia de clase, por supuesto que la diferencia de abolición de toda diferencia jurídica, ¿no?, entre las personas, etcétera. Ahora, si pensamos hoy, por supuesto que algunas de esas cosas las sostenemos, pero no nos queda muy claro cuál es el camino para eso, y no nos queda muy claro el planteo de sociedad que digo, en términos muy concretos, ¿no? Sí. Esta medida, no está tan claro. Las cosas que hemos hecho para eso, tenemos que reconocer que no han sido del todo exitosas.
también tenemos que decir que han sido mucho más exitosas de lo que dicen los medios, ¿no? Digo, yo reconozco que quizás la sociedad cubana dista en muchas cosas de lo que uno tiene como idilio. Sí, el paraíso no es. El paraíso, lo mejor que se podría haber hecho, pero también digo, ojo, ahí no se mueren los pibes de hambre, en mi país sí. Digo, ahí no hay, nadie se pregunta si es más importante las vacunas o comprar pistolas Taser. Y ahí se compran vacunas para los pibes. En mi país no, en mi país se dejan la vacuna para los pibes de costado y se compran pistolas Taser. Sí, bueno, de hecho, como ni siquiera las pueden comprar las vacunas, las tienen que fabricar ellos, ¿no? Sí, bueno, pero las fabrican, digo, su producto, no importa, porque le tienen que poner trabajo, podrían fabricar pistolas tiempo, un montón de cosas, y las ponen para eso, no la ponen, digo, lo que hay para producir, lo que hay, es sobre todo para la gente, y el resto después se piensa. Y volviendo a lo que estaba diciendo antes, me parece que hay algo, a pesar de todas esas dificultades que tenemos, que quizás resumí un poco mal, pero que tenemos como campo popular, que igual nos hacen dar cuenta que estamos en un momento de la necesidad de resistir frente a ese avance neoliberal y frente a ese avance neoconservador. Y hay un reflejo que a mi gusto, quizás un poco tendenciosamente, pero la historia dirá, tiene que ver con que todos nos sentimos de alguna forma identificados con esos tipos que tienen una ética de la resistencia en un montón de cosas. Sí. ¿No? Sí, yo creo que hay varias de estas series que están teniendo mucho éxito, donde hay una clara resistencia a la autoridad, a los poderes, ¿no? Piensa en otra que tiene totalmente otro enfoque y otra cuestión, que es Stranger Things, y sin embargo ahí hay un escape permanente a las autoridades y una resistencia a los poderes que hacen lo que quieren, ¿no? Es verdad también en Dark, que es a mí me aburre la serie, pero no por eso no voy a dejar de admitir que tiene esa cosa de resistencia que vos estás nombrando. Sí, hay una cuestión que me parece que, como decía Freud, ¿no? El poeta o el que hace textos para este caso, es como que lo absorbe del ambiente y lo vuelca quizás sin saber en sus textos, con mayor o menor maestría, pero hay algo de ese transcurso que me parece que se está dando, y por eso recomiendo, además de que es muy entretenida, mírenla, ver a Chavo, porque tiene infinidad de detalles súper interesantes, y es muy llevadera. Yo la verdad que la tercera temporada la vi en unas horas, pero son 8 capítulos, pero además de eso me parece que tiene algo de esto, hay algo que excede el simple pasatiempo, que excede la cuestión meramente pasatista o divertida, hasta interesante, porque tiene ribetes a veces muy inteligentes, ¿no? Lo que hace en los personajes de uno y de otro, del lado de la autoridad y del lado de los atracadores, dicen ellos, del lado del profesor. Además de eso, que por supuesto lo hace interesante, me parece que hay algo que corre por colectora, que es para pensar, que es para pensarnos, que nos permite pensar otras cosas, que no todo está tan mal como nos quieren hacer ver, que hay otros recorridos que se están dando, y que digamos que le tenemos que dar el tiempo para alimentarlos, para enriquecerlos, que tenemos que darnos cuenta de nuestras debilidades, que tenemos que darnos cuenta de los problemas que hemos tenido, pero que no nos han vencido todavía, porque sí, más allá de que sea una expresión de deseos, está bueno leerlo desde ese lugar y que sea un motivador, un disparador para eso. Es una expresión de deseo, pero también no se puede negar que sigue habiendo ricos y pobres. No, claro, es un signo de época y también. Mientras haya diferencias, señores, hay una batalla que no se va a terminar. Y sí, así es. Mientras las diferencias sean por lo menos de ese tamaño, hay una batalla que no se va a acabar en nuestras sociedades, porque quizás hay diferencias más chicas que se pueden tolerar, pero este nivel de diferencias que hay, mandando cientos de millones de personas a la muerte,
por causas evitables, por hambre, por falta de trabajo, por enfermedades que ya han sido derrotadas, la verdad que es inevitable que lleve en algún momento a enfrentamientos y a conflictos. No se puede evitar, por desgracia, ¿no? Muchísimas gracias, Martín, por este paseíto por la Casa de Papel y por todo lo que se puede sacar, ¿no? De una serie que eso para muchos debe ser solamente un pasatiempo y sin embargo podemos apreciar mucho más de eso. Bueno, muy bien, muchas gracias a ustedes por este rato de diálogo y de reflexión. Dale, es que me quedan todavía algunas cositas por contar y si no nos va a dar el tiempo. Abrazo grande. Un abrazo grande para todos ahí. Bien. Y así pasó entonces nuestro compañero Martín Ruano por aquí, por Continentes y Contenidos, trayéndonos una mirada diferente, podríamos decir, de la Casa de Papel. Yo soy en ese sentido bastante difícil de rescatar cosas positivas de lo que viene así del mainstream, como quien dice. Sin embargo, está bueno, hay ingredientes que permiten que hagamos una lectura diferente. Y hablando de lectura, les había prometido contar un poquito qué era lo que había ocurrido en Hong Kong, así que me atengo a esta noticia que dice que la policía utilizó gas lacrimógeno y balas de goma este domingo cuando los manifestantes tomaron nuevamente las calles allí en Hong Kong, reclamando que se inicie una investigación sobre los abusos policiales cometidos contra los manifestantes y la retirada del controvertido proyecto de ley de extradición, junto con otras reformas en favor de la democracia. En la noche del domingo, hombres enmascarados irrumpieron en una estación de metro y atacaron a decenas de pasajeros, entre los que se encontraban muchos manifestantes que regresaban a sus hogares, así como mujeres y niños. Según informes, aproximadamente 45 personas resultaron heridas cuando los presuntos pandilleros golpearon con varas a los pasajeros. Líderes de la oposición y organizadores de la manifestación criticaron a la policía de Hong Kong tras el ataque. Uno de los organizadores de la manifestación afirmó: mientras la policía utilizaba innecesariamente gas lacrimógeno contra nosotros, al otro lado, en el distrito de Yuen Long, había verdaderos matones que perseguían y golpeaban a transeúntes, periodistas y legisladores. Esto es indignante, decía, y bueno, esperemos que se empiece a saber qué fue lo que ocurrió realmente allí en Hong Kong, para quién respondían esta gente. Y antes hablábamos de que Boris Johnson se convirtió este martes en el nuevo líder del Partido Conservador británico en una votación entre los militantes de la formación. Y mañana, sí, finalmente va a ser el miércoles, Edison, mañana asumirá el cargo de primer ministro con la promesa de culminar el Brexit el 31 de octubre. Como se esperaba, Johnson, de 55 años, arrasó en estos comicios convocados después de que la todavía primera ministra, Theresa May, dimitiera en junio por la crisis del Brexit al no conseguir que el Parlamento aprobase su acuerdo de retirada de la Unión Europea. Boris Johnson no lo va a tener mucho más fácil, la verdad que la situación en el Reino Unido es muy, muy compleja. Como es complejísima la situación en Haití, donde la honda crisis política y económica que vive Haití precipitó este lunes la renuncia del primer ministro Jean-Michel Lapin, el tercer jefe de gobierno que pierde el cargo en menos de 12 meses, y el nombramiento de un tecnócrata desconocido como su sucesor. Lapin ostentó la jefatura de gobierno desde el pasado marzo, primero de forma interina y después con la etiqueta de designado por el presidente Jovenel Moïse, pero a diferencia de sus antecesores, ni siquiera consiguió ser ratificado en el cargo. Tenemos una noticia más cortita para contarles de Palestina y ahora veremos también una noticia que viene desde Venezuela. Les cuento, en los territorios palestinos ocupados, cientos de tropas israelíes comenzaron a demoler casas en el barrio de Wadi al-Amuz de Sur Baher, una localidad de Cisjordania ubicada cerca de la barrera de separación con Israel. Decenas de familias podrían ser expulsadas de sus hogares. Los residentes sostienen que Israel quiere construir más asentamientos ilegales en el área y está destruyendo estructuras que fueron construidas con permisos brindados por la autoridad palestina. Los palestinos han estado protestando durante años contra las demoliciones programadas.
La semana pasada, funcionarios de la Organización de Naciones Unidas exhortaron a las autoridades israelíes a detener esta iniciativa, luego de que la Corte Suprema de Israel permitió que la demolición continuara. Y este es el panorama que avisábamos, ¿no? Cuando hablábamos de Irán, cuando hablábamos de Medio Oriente, que persiste allí la conflictividad en Israel, como persiste también los conflictos en Venezuela. Hubo un apagón gigante y este es el informe realizado por el gobierno venezolano sobre lo ocurrido. El gobierno bolivariano de Venezuela informa a todo el pueblo que en el día de hoy, a las 4:45 de la tarde, se presentó un evento nacional de interrupción del suministro de energía eléctrica. Los primeros indicios recibidos de la investigación en el Bajo Caroní orientan a la existencia de un ataque de carácter electromagnético que buscó afectar el sistema de generación hidroeléctrica de Guayana, principal proveedor de este servicio en el país. Afortunadamente, y después de las agresiones arteras de los meses de marzo y abril de este año, el gobierno bolivariano ha instrumentado protocolos de protección y seguridad que nos permiten afirmar que estamos en el proceso de reconexión para restituir el servicio de energía eléctrica en el menor lapso posible. Al mismo tiempo, hemos activado a través del Estado Mayor Eléctrico, el CEO y los ministerios correspondientes los mecanismos para atender las contingencias en el suministro de agua potable, de prestación de servicios de transporte y de vigilancia y abordaje de cualquier coyuntura en nuestros centros de salud. Informamos también que hemos ordenado un despliegue de los organismos competentes de seguridad para garantizar la paz y la tranquilidad de toda la población. Quienes han agredido de todas las formas posibles y de manera sistemática al noble pueblo de Venezuela volverán a saber del temple y el coraje que en medio de las dificultades hemos demostrado las hijas y los hijos de nuestro libertador Simón Bolívar. Nosotros venceremos. Sos la patata que, sos la patata que me levanta el alma. Sos la patata que, sos la patata que me levanta el alma. Lejos, donde la luz... Bien, y escuchamos a San Camaleón haciendo la patada, porque siempre tenemos alguna noticia que nos levante el alma, que guardamos para el final del programa, para contrarrestar también un poquito. A veces los temas que hablamos se pueden volver un poquito espesos, nos dejan un sabor de boca un poquito amargo, entonces decimos, bueno, al final del programa tenemos que siempre contar con alguna cosa que muestre que en el mundo pasan cosas positivas también, ¿no? Por ejemplo, el senador independiente y candidato del Partido Demócrata de los Estados Unidos a las elecciones presidenciales de 2020, Bernie Sanders, reveló este viernes su plan de derecho a una jubilación segura. El plan incluye la expansión de la seguridad social, la protección de las pensiones, garantía de alojamiento, asistencia alimentaria, atención a adultos mayores y la cobertura total en la atención médica, proporcionada a través del Medicare para todos. Una propuesta que ampliaría a toda la población estadounidense la disponibilidad del programa público de salud Medicare, que en la actualidad garantiza la atención de la salud a las personas mayores de 65 años y con discapacidades. El proyecto fue presentado por Sanders cuando, junto a 16 aspirantes demócratas a las elecciones de 2020, participó en los foros presidenciales de la organización AARP en Iowa, que tuvo lugar durante la semana pasada. Así que bueno,
por lo menos hay buenas propuestas del lado de este candidato del Partido Demócrata, que ya sabemos que es un candidato del Partido Demócrata, pero que no responde al establishment de los Estados Unidos, que no responde al bloque financiero como al que responde, por ejemplo, otra candidata que fue la que finalmente terminó siendo la ganadora de las internas, Hillary Clinton, ¿no? Y la otra noticia que queríamos destacar viene desde Brasil, donde Ivanir de los Santos recibió un premio del Departamento de Estado, lo cual ya también genera cierta suspicacia, pero bueno, recibió este premio por luchar contra el prejuicio contra practicantes de religiones de matriz africana. Ivanir dos Santos es un babalawo, un sacerdote del candomblé, doctorado en Historia por la Universidad Federal de Río de Janeiro y una de las voces que luchan contra la intolerancia religiosa en el estado de Río de Janeiro. Creador además de la Comisión de Combate a la Intolerancia Religiosa, entidad que reúne representantes de diversas religiones, policías y miembros del sistema judicial, con el fin de registrar casos de intolerancia religiosa y crear mecanismos de contención de este tipo de violación a los derechos humanos. Se graduó en pedagogía y el académico y líder religioso encierra una historia digna de una película. Mi tesis se la dedico a una prostituta de la Praza 11, una campesina de la ciudad de Campos, que llegó a Río en los años 50 como empleada doméstica y tuvo un hijo con un baiano, narra el babalawo Ivanir dos Santos, que también cuenta en esa tesis. Les hago un breve extractito antes de despedirnos. En esta tesis él dice: ella se queda sola y tiene que prostituirse en la zona de los manglares para mantener a su hijo, convirtiéndose en Sonia da Mauriti. A los 8 años ese niño es raptado y termina en Funabem. A los 14 años ese muchacho regresa de nuevo a la plaza, un domingo de partido en el Maracaná, y al intentar encontrar a su madre descubre que ella murió. La versión oficial deja constancia de que ella se echó alcohol sobre su cuerpo y se suicidó. Ese muchacho soy yo, a la edad adulta. Él descubre que ella fue asesinada por un policía del Escuadrón de la Muerte de Olaria, y desde ese momento han pasado 40 años de lucha por los derechos humanos, contra el racismo y el genocidio. Todo tiene que ver con esta historia. Esto escribió Ivanir dos Santos, quien ganó, como les decía, este premio por su lucha en contra de la intolerancia religiosa. Terminamos aquí nuestro programa de esta semana de Continentes y Contenidos. Lo tuvimos a Martín Ruano por teléfono, lo tuvimos a Oleg Jasinski desde Chile, hablando de la actualidad y de la historia también de Ucrania. Lo tuvimos a Edison Urbano ocupándose de redes, ocupándose de que todo salga bien y además participando aquí en la mesa, contándonos algunas noticias y sobre todo poniéndonos al día de todo lo que pasa en Colombia. Lo tuvimos a Maikis del otro lado ayudándonos a que esto tenga un poquito de orden y cordura. Y así y todo, aunque ella ponga caras raras, digamos que la cordura no vendría a ser el fuerte de Maikis, pero ella aporta, aunque sea una porción mínima, a la locura generalizada de este programa. Quedan segunditos para decirles solamente que se queden aquí en Radio H. Ahora mismo entran al estudio los compañeros de Se Ubique Te Llevo, que seguramente nos van a traer alguna propuesta interesante desde la cultura, seguramente pensando en esta agenda particular de las vacaciones de invierno, o quizás no. Tendrán que quedarse y averiguar de qué van a hablar las chicas y Omar, si es que también está en Se Ubique Te Llevo. Después, hoy no se pierdan a las 9 Patitos en Fila, uno de los nuevos programas de este julio tan intenso que está teniendo Radio H, y a nosotros nos van a poder ver y escuchar el próximo martes a las 4 de la tarde, como lo venimos haciendo hace ya 5 temporadas enteras, y esta nuestra 6ª temporada. Hasta la semana que viene, un abrazo muy grande y quédense con Continentes y Contenidos. Just wanna feel
Voy en la